Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mi éxito, mis reglas. Soy tu host, Mila Jorquera, y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre cómo traer a la vida la mejor versión de ti desde un lugar que quizás todavía no has explorado. Al final del episodio te voy a compartir un ejercicio práctico que si lo empiezas a implementar en tu día a día va a hacer este proceso muchísimo más fácil. Así que sin más preámbulos, empecemos. Algo que he notado en muchísima gente es que cuando imaginan o visualizan el sueño que tienen, cuando se imaginan viviendo esa realidad o teniendo esas cosas que quieren, lo primero que hacen es bajarlo a la mente y empezar a enfocarse muchísimo en el cómo lo voy a lograr, cómo lo voy a conseguir. Y se enfrascan no solamente en el cómo, sino también en resultados desde un lugar muy fijo. Y esto es el primer error muy grande que hay, porque al hacer eso, al intentar controlar algo que tú no puedes controlar, porque tú no puedes controlar ni cómo pasan las cosas, ni cómo se van a dar esos resultados, lo único que haces es crearte más presión y sentir que todo el proceso se vuelve como perseguir algo, forzar constantemente las cosas y además le abres la puerta a un montón de escenarios donde te puedes frustrar con mucha facilidad. Y el proceso de crear la vida que quieres no necesita bajo ningún concepto sentirse ni difícil ni frustrante, sino todo lo contrario. Es un proceso que puede sentirse mucho más fácil, más disfrutable y desde un lugar donde estés muy conectado con quien eres. Antes de seguir con la siguiente parte, quiero que entiendas muy bien, no solo que hay cosas que no podemos controlar y que por ende no vale la pena que estemos sobrepensando al respecto, pero también decirte que si existe un sueño en ti es porque ya tienes todas las habilidades para hacerlo realidad. El tema es que tenemos que trabajar en tu confianza y en tu percepción de ti mismo, de ti misma. ¿Dónde está esa identidad que tiene que salir a la luz? Y aquí es donde conectamos con esto de la mejor versión. Algo que también pasa cuando las personas visualizan y sobre todo si es que te interesan mucho los temas de manifestación, sabrás que también se habla mucho de esto de vivir desde el sueño cumplido, vivir siendo esa persona, esa versión de nosotros mismos. Pero algo que yo he visto mucho, sobre todo al trabajar con personas muy sobreexigentes o muy perfeccionistas, es que este concepto de la mejor versión termina convirtiéndose en una idea de que tienes que ser alguien más, que tienes que ser alguien diferente, que tiene que cumplir con un montón de características que probablemente hoy tú sientes que no las tienes, que sí las quieres, pero tú sientes que no las tienes. Entonces empiezan a ver esta mejor versión como un estándar casi inalcanzable de perfección, desde donde se empiezan a poner mucha presión para lograrlo. Y generan esta desconexión porque lo ven como dos personas distintas. Ven que su mejor versión es una persona perfecta, que tiene todas estas cualidades, y por el otro lado estoy yo. Y este error es algo muy, muy común que lamentablemente no creo que se toque tanto, al menos no en el contenido que hay público, pero sí es algo que yo creo que es muy importante enseñarte y que lo conversemos en este episodio, porque para mí justamente este concepto de la mejor versión es un concepto que a mí me encanta, lo encuentro hermoso, pero porque empecé a notar que había tanta asociación con la mejor versión, de que tenía que ser un lugar de presión y de perfección. Y al final algo que no es realmente lo que es, yo había dejado de usarlo por mucho tiempo. Pero hoy hago este episodio haciendo las paces también con eso, porque es un concepto que yo sí uso para mí misma, pero porque yo le di un significado distinto. Para mí mi mejor versión no significa que tengo que convertirme en alguien más. Y eso es justamente lo que yo te quiero enseñar hoy. La mejor versión de ti existe dentro de ti, no es una persona diferente, no tienes que salir a transformarte en alguien que no eres. Lo que estás realmente haciendo cuando piensas en esa versión de ti es viendo todas esas cualidades que ya viven dentro tuyo. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque yo sé que quizás hoy tú me puedes decir, pero es que yo no siento la confianza de esa versión, no siento la misma seguridad, no hablo con esa convicción y un montón de otras cosas. Pero que hoy no lo estés haciendo no quiere decir que esas cosas no vivan en ti. Y déjame explicarte por qué. Si esas cosas no vivieran dentro tuyo, sería muy difícil para ti imaginarlo y conectar con esas sensaciones.
Y yo sé que si tú haces una práctica de visualización, si te imaginas viviendo la vida que quieres vivir, vas a conectar con mucha facilidad con cómo te sentirías viviendo eso y cómo te sentirías también desde tu identidad. Sabes claramente, por ejemplo, que quieres sentir más confianza en ti, o que quieres hablar en público con más seguridad, o que quieres tener un negocio que impacte millones de personas. Hay cosas de tu sueño que tú sabes y que tú al cerrar los ojos y pensar en eso puedes conectar con mucha facilidad. Esa es la primera prueba de que eso ya vive dentro tuyo, porque si no tendrías otros sueños y estarías pensando en otra identidad, en otra versión de ti. Y no es el caso. Esa mejor versión que tú estás imaginando, que estás soñando y que quieres realmente traer a la vida, es una versión que lamentablemente hemos ido escondiendo detrás de distintos miedos, de la opinión de los demás, de creencias que hemos ido adquiriendo y haciendo propias, cuando realmente lo único que hemos hecho es mantener a esta versión, a esta mejor versión de ti escondida y chica. Y en el momento en que tú empiezas a imaginarte desde ahí, imaginarte siendo esa persona, es como que esa versión de ti está detrás de una puerta golpeando con todas sus ganas porque lo único que quiere es salir. Y yo sé que tú lo sientes. Yo sé que tú sientes esta casi necesidad interna de querer ser esa persona, de querer sentirte de cierta manera. Entonces, esto es algo que muchas veces las personas tienden a equivocarse sin querer porque no es algo tampoco que, insisto, no es algo que yo vea que se esté enseñando abiertamente todo el tiempo. Creo que se aborda de distintas miradas, pero la conexión entre la mejor versión y entender que tu mejor versión no es alguien diferente de ti, creo que es algo que hoy yo quería profundizar, porque realmente quiero que puedas vivir desde ahí, que te des el permiso de ser quien viniste a ser al mundo, porque al final esa identidad, esa versión de ti es lo que a ti te corresponde ser, es la expresión de tu espíritu, de tu alma, de como quieras verlo, pero es la expresión más grande que quiere sentir esa parte tuya a través de ti. Y es desde ahí donde tú realmente vas a poder crear esa vida que tanto quieres. Porque en esa vida tú ya tienes la asociación, tú ya has ido aprendiendo que para tener esos sueños, para vivir esa vida, tengo que ser esta persona. Eso es lo que has ido creando, sobre todo si has estado haciendo ejercicios de visualización o scripting en tu journal o simplemente imaginando esa situación. Entonces, aquí está esta segunda parte, que es empezar a explorarlo entendiendo que no necesitas buscar esas respuestas fuera de ti, todo lo contrario, esas respuestas y esas formas están dentro tuyo. Lo que pasa es que son estos miedos, estas creencias y cualquiera sea esta puerta al final que cerraste contigo misma, lo que te ha impedido poder realmente vivir desde ahí en el día a día y mostrarte como la persona que realmente te encanta ser y con la que sueñas ser. Y para mí, todos vinimos al mundo a ser distintos, a mostrarnos desde el lugar que cada uno vino a tener en el mundo. Yo no creo que ninguno sea mejor o peor que otro. Y creo que todos también merecemos vivir nuestra propia versión de éxito. Y para mí, el éxito no se trata tampoco de un resultado. Se trata de ser capaz de sostener el paso en la dirección correcta y conectar contigo desde ese lugar, atreverte a usar tu voz, atreverte a decir lo que quieres decir, atreverte a mostrarte como a ti te gusta. Cuando tú haces eso, estás en la dirección correcta, porque aquí no se trata de descubrir ni crear tu mejor versión, es recordar quién ya eres, recordar todo eso que vive dentro tuyo y que se siente muy ajeno, sobre todo cuando nos hemos pasado una vida tratando de ser alguien que no somos, tratando de vivir desde ciertas reglas que hemos aprendido y que creemos que esa es la forma en la que vamos a lograr las cosas. Pero yo hoy estoy aquí para decirte que no es así, no tiene que ser así. La única fórmula mágica es recordar quién eres, es volver a ti. Volver a ese espacio donde tú te sientes segura de quién eres, donde disfrutas de quién eres y te expresas con mucha libertad, porque eso es algo que todos queremos expresarnos y ser de la forma más libre que podamos, pero si somos nosotros mismos quienes no nos estamos dejando hacer eso, vamos a seguir viviendo en esta trampa de que
tenemos que convertirnos en algo más, que tengo que parecerme a alguien más, o que mi éxito tiene que verse reflejado de la misma manera que se ve reflejado en otra persona. Y eso no es así. Para mí se traduce mucho en esto. Ser la mejor versión de ti para crear esa vida que tú quieres es elegir todos los días conectar y abrirle un poquito más la puerta a eso que ya está dentro tuyo y que tiene muchas ganas de salir, porque tú sabes a lo que me refiero. Yo sé que tú lo sientes cuando hablas contigo misma o contigo mismo. Yo sé que es eso que sale a la luz cuando quizás te comparas con alguien más y dices, ay, yo también quiero hacer eso, o a mí me encantaría hablar con esa seguridad o hacer lo que está haciendo esta persona, pero eso no significa que tienes que hacerlo como esa persona. Ni siquiera significa que tienes que ser como esa persona. Significa que algo en ti se está reconociendo con eso. Entonces, en vez de mirarlo, como hablamos en el episodio anterior, desde este lugar de comparación, donde no nos ayuda en nada a sentir envidia o simplemente frustrarnos con nosotros mismos, tomar esas cosas que tú ya reconoces y empezar a darles su lugar en tu día a día, en las decisiones que tomas, pero sobre todo en el qué, en el paso siguiente, porque aquí es siempre poner un pie delante del otro en la dirección correcta y eso es lo que a ti te va a asegurar que ese sueño que tienes se haga realidad. Entonces el foco no está en el cómo, no está en el cuándo, está en entender que mientras tú más conectes contigo y con esa versión de ti, con esa identidad que es capaz de crear todo eso y que ya vive dentro de ti, todo va a pasar de la mejor manera posible. Y por mientras te vas a ir preparando también para poder sostener esa vida, sostener esos logros, sostener esa cantidad de dinero, lo que sea, porque va a requerir de ti que puedas abrirte al mundo desde un lugar de mucha más confianza y de empoderamiento personal. Y eso tú lo sabes, porque insisto, cuando uno se imagina viviendo ese sueño, sabe perfectamente ciertos detalles de ti misma, de cómo se va a ver esa vida, de cómo se va a sentir, de qué cosas yo haría diferente. Entonces, todas esas respuestas ya existen dentro tuyo, pero tienes que darte el espacio, uno, de escucharlas y dos, de realmente moverte en línea con eso. Y lo que empezamos a ver como difícil no se trata del cómo, no se trata del resultado, ni todas las cosas que me faltan. Es, bueno, me voy a atrever a realmente ser la persona que quiero ser, sin importar lo que opinen otros, sin importar si alguien está en desacuerdo con eso, sin importar si va en contra quizás de todo lo que he hecho hasta hoy, si estoy eligiendo quizás una carrera distinta o un camino diferente, me voy a atrever a hacer eso que amo, me voy a atrever a darme mi lugar en el mundo y tomar el rol que tú quieres tener en tu propia vida. Para mí siempre va a valer la pena y creo que lo más importante acá es que seas capaz de tomar una decisión comprometida. Es decir, no es solo decir si eso es lo que quiero, es estás dispuesta, estás dispuesto a comprometerte realmente con esos sueños, con esa vida, pero sobre todo con ser la persona que viniste a ser al mundo. Es importante que seas capaz de responder a esta pregunta y hacerlo con una convicción de verdad. Si sientes que hay algo más grande para ti es porque lo hay, pero todo eso no depende de factores externos y eso es algo bueno y algo malo. Es algo bueno porque depende de ti, depende de confiar en ti, confiar en tus capacidades y en tu habilidad y empezar a moverte en la dirección correcta. Y es malo porque sí, porque nos va a sacar absolutamente de nuestra zona cómoda. Entonces, lo difícil aquí es el atreverte. Lo difícil acá es empezar a entender muchas otras cosas que vienen con eso, entender cuáles son los miedos que tienes, cuáles son los miedos que te han estado guiando probablemente gran parte de tu vida y que por eso no te has atrevido a ser esa versión de ti. Es ser resiliente, es ver las cosas desde la experimentación, es empezar a aprender a soltar los resultados, a soltar el foco en el cómo. Pero lo maravilloso de esto es que cuando tú ya lo empiezas a integrar, porque como todas las cosas, esto es práctica, tú empiezas a entender que simplemente estás moviendo el foco. En vez de enfocarte en lo que no puedes controlar, te empiezas a enfocar en lo que sí puedes controlar, que eres tú misma, tú mismo. Es la forma en la que piensas, en la que tomas decisiones, es la forma en la que te percibes a ti mismo, a ti misma, es la forma en la que crees que las cosas son posibles para ti y sobre todo está en cada acción que tú tomas en la dirección hacia tus sueños. Y esos pasos, esas acciones van a depender 100% de ti.
Nadie puede venir a decirte si una acción es incorrecta o correcta. Eso lo sabes tú, porque es desde esa versión dentro tuyo que sabe exactamente qué es lo que haría. Y ahora te voy a dejar un ejercicio que es una práctica muy cortita, pero insisto, como todo esto necesita práctica y repetición. No sacamos nada haciendo las cosas una sola vez, porque de hecho, todas las formas, maneras y hábitos que has adquirido hasta el día de hoy, no fue porque lo hiciste una vez, no fue porque lo pensaste una vez, fue porque lo cultivaste durante mucho tiempo. Y es la misma forma en la que vas a empezar a cultivar esta versión de ti y a sacarla a la luz. Lo que quiero que hagas, primero que todo, escribas qué es lo que quieres, cuál es ese sueño. Eso es lo más importante. ¿Cuál es la dirección que estamos tomando? Porque si te vas a comprometer, es importante que sepas hacia dónde vas. Entonces, lo primero que vas a responder es eso. Quiero que anotes qué es lo que quieres, cuál es ese sueño. Sin peros, sin justificaciones de todas las cosas que tienen que pasar. No, solamente el sueño. Esto es lo que yo quiero, esto es. Vamos a tener ya ese escenario. Y lo que quiero que hagas es que cada día tomes este sueño, puedes volver a escribirlo. Yo siempre lo trabajo así, yo lo vuelvo a escribir sobre todo para conectar con ciertas cosas, pero también puedes leerlo, puedes crear una afirmación donde estés parada desde tu sueño cumplido. Entonces tienes que hablarlo como si ya estuviese pasando. Lo dices en presente, porque al final se vuelve simplemente como una afirmación de nuestra vida. Digamos que el sueño es tener un negocio exitoso. La forma en la que yo lo escribiría es, estoy tan feliz y agradecida ahora que mi negocio es exitoso e impacta a miles de personas, etcétera, etcétera. Esa es la forma en la que quiero que escribas tu sueño. Cuando hagas esto, cuando repitas esta frase, quiero que cierres los ojos y te imagines viviéndola y dejes que tu imaginación corra. Es decir, que empieces a vivir desde ahí, a pensar qué cosas están pasando si ese sueño ya es una realidad. Porque en la medida que tú empiezas a practicar eso, tu cerebro también te ayuda a encontrar ciertas acciones y ciertos pasos que se van a sentir como obvios. Por eso te digo, la respuesta no está afuera, la respuesta de qué paso tienes que dar hoy, tú la vas a elegir y vas a saber perfectamente cuál es. Te voy a dar un ejemplo de este mismo caso del tener un negocio exitoso. Una persona que usó este ejemplo, uno de los pasos fue que quería empezar a ser más visible en redes sociales y eso salió como algo muy natural. Y obviamente significaba ser mucho más visible, enfrentar su miedo a ser juzgada y rechazada, a la opinión de los demás, pero ella internamente sabía que ese era el paso que tenía que dar en este momento. Entonces su foco se fue a, ok, voy a hacer esto, me voy a atrever, me voy a acostumbrar, voy a practicarlo. Entonces te das cuenta que no significa una lista eterna de acciones ni de prácticas, sino ir trayendo en el día a día ciertas acciones, ciertos pasos que se van a ir haciendo cada vez más claros al momento que conectes con esto. Yo te recomiendo hacerlo sobre todo en las mañanas. Ojalá cuando estés casi recién despertando, porque tu cerebro va a estar un poco más receptivo a esa información y te va a ayudar a por el resto del día, pero también para que tengas muy claro cuál va a ser la acción o cuál va a ser la dirección en la que te vas a estar moviendo ese día. Entonces, al finalizar el día, vas a poder tiquear tu cajita, tu check, de que ese día ya tomaste el paso o los pasos que te están acercando a esa vida. Entonces, al final, el foco simplemente se mantiene en el proceso, en el presente, en el traer a la vida esta versión de ti, que hace las cosas desde un lugar distinto. Y un último ejemplo para ayudarte a entender con este mismo caso del negocio exitoso. Esta persona sabía que ese negocio exitoso requería que ella fuese visible, y no solo que fuese visible, sino que lo hiciera con confianza, con seguridad en sí misma, con seguridad en las cosas que estaba vendiendo y en los servicios que estaba dando. Y ella obviamente no se sentía ahí. Entonces la pregunta se hace, bueno, ¿qué me acerca a eso hoy? Ya sé entonces que tengo que ser más visible y para ella eso significó voy a empezar a ser más visible en redes sociales. Para otra persona puede ser otra cosa, pero en el fondo se trata de ir realmente convirtiéndote en esa versión de ti, no buscando esas respuestas afuera, no añadiéndote más cursos, más información, más clases, más características. Es atreviéndote a hacer esas cosas que al principio se van a sentir incómodas, pero que esa versión de ti que tú imaginas viviendo ese sueño, claramente ya las pasó y por eso está donde está.
Entonces es algo que tú necesitas hacer porque tú sabes, porque tú elegiste eso. Es empezar a conectar más desde ahí todos los días. Porque si realmente uno se compromete con sus sueños, va a hacer lo imposible por hacerlos realidad. Y ese imposible significa demostrarte a ti misma y a ti mismo que eres capaz de ser esa persona. Es solamente atreverte a tomar tu lugar en el mundo. Antes de cerrar este episodio, quiero dejarte extendida la invitación a que me sigas en Instagram, en @soymilajorquera, para que puedas participar de los cafés semanales que estamos haciendo en vivo todas las semanas, porque aquí es un espacio donde conversamos, me piden consejos, contesto preguntas y también hacemos algunos juegos con afirmaciones y un montón de otras cosas. Así que te dejo absolutamente invitado o invitada a participar de los lives y seguirme en esa red social porque ahí también estoy compartiendo contenido constantemente y ayudándote a crear la vida que quieres. Dicho eso, ahora sí, cierro este episodio. Espero que te haya gustado. Si me estás viendo en YouTube, déjame un comentario, cuéntame qué te pasó con este ejercicio, qué te parece este concepto de la mejor versión de ti y si es que te ayudó a entenderlo desde un lugar distinto. Si me estás escuchando en Spotify, te invito a calificar el episodio y el programa porque cada me gusta no solo es un cariñito al corazón, sino que es un granito de arena que aportan a mi trabajo y a poder hacer también mis sueños realidad. Te dejo un beso gigante y nos vemos en un próximo episodio la próxima semana.